4.2. No sé si tenemos alguna duda antes de iniciar. Por el momento todo claro, licenciada, muchas gracias. Gracias, Luis Renato. Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir la presentación que ya les remití. Podemos verla ahí en nuestro celular o la computadora donde estemos trabajando. Yo acá se los voy a compartir. El punto 2 se refiere al derecho notarial. La definición que yo les comparto acá es una definición arreglada por el autor Óscar Salas y es una definición del autor Enrique Jiménez Arnau. Dependiendo el libro que estemos estudiando, así va a ser la definición que nosotros vayamos a encontrar. Esta es una definición bastante completa, porque menciona 3 aspectos importantes del derecho notarial. Y es la que a continuación leemos. Voy a dar admisión acá. La definición es la siguiente. Es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan 3 aspectos. El primero es la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Qué entendemos nosotros por doctrinas y normas jurídicas? ¿Todas las leyes escritas, licenciada? Esas serían las normas jurídicas, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Y por doctrinas qué entendemos? Lo que encontramos escrito en los libros, licenciada. Muy bien, es lo que encontramos escrito en los libros. Muy bien. Entonces, las doctrinas van a ser todas aquellas tesis, como dice Rosa Marleni, todo lo que encontramos escrito en los libros, todo lo que los científicos en la materia nos han dejado, de acuerdo a su estudio, de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Y esas doctrinas son las que muchas veces nos sirven para que nosotros comprendamos o entendamos ciertas áreas que están un poco no entendibles. Y eso nos ayuda a comprender. Y las normas jurídicas, pues como dijo, ¿quién fue la que me lo dijo? No, Floridalma. Floridalma, gracias Floridalma. Que son las normas jurídicas, son las leyes escritas. Y son las leyes escritas y que regulan en cierto espacio y en cierto lugar. Dentro de ese espacio y lugar se van a aplicar. La organización del notariado es el primer aspecto que encontramos dentro de la definición. Acá cuando hablamos de la organización, nos estamos refiriendo a los requisitos
que debe llenar el futuro notario, las prohibiciones, cuándo puede actuar él como notario y cuándo no puede actuar como notario. Nos regula en sí la organización, la parte administrativa, y también se refiere a todas las organizaciones que nos controlan, como el Archivo General de Protocolos, el Colegio de Abogados y Notarios y las diferentes instituciones, la Superintendencia de Administración Tributaria si nosotros no cumplimos los registros, ¿verdad? Los diferentes registros. Entonces, todo ello va formando la organización del notariado. ¿Qué es la función notarial? La función notarial es lo que a diario hace el notario en su oficina y qué es lo que a diario hace. Pero los instrumentos públicos que hemos visto en clase, ¿verdad? Todos aquellos instrumentos que van dentro del protocolo y los instrumentos que van fuera del protocolo. Cada instrumento público tiene su propia normativa, tiene sus propias normas que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a redactar uno de esos instrumentos públicos. Y esa es la razón nuestra, ¿verdad?, de estudiar derecho notarial para que nosotros podamos redactar bien esos instrumentos públicos. Y la función notarial, dijimos en clase que puede ser en nuestra notaría o en los lugares que nuestro cliente nos requiera de nuestra función notarial. El tercer aspecto es la teoría formal del instrumento público. La teoría formal nos da toda la formalidad que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros ya estamos redactando esos instrumentos públicos. Vimos que las escrituras públicas tenemos que aplicar el artículo 13, que es donde se establece cómo vamos a redactar las escrituras, que no vamos a dejar espacios en blanco, que solo vamos a escribir con letras. No podemos colocar cifras, podemos colocar números, pero en letras. Que no podemos interrumpir las hojas de papel sellado especial para protocolo, que no podemos dejar de foliar. Nos da toda la forma como nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a redactar los instrumentos públicos en el protocolo. Que llevamos una numeración rigurosa, nos da lineamientos también de no dejar espacios en blanco. Conociendo la formalidad, cómo vamos a redactar en las hojas de papel sellado especial para protocolo, entonces tenemos que tomar en cuenta lo que establece el artículo 29 de nuestro código de notariado, que es el que establece la formalidad. ¿Qué datos nosotros vamos a consignar en las escrituras públicas? Y ahí nos lleva de la mano, ¿verdad? En el numeral 1 establece que tenemos que consignar el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. En el numeral 2, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. El numeral 3 establece
Si nosotros conocemos a las personas, vamos a consignar fe de conocimiento. Tenemos que consignar que las personas se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso lo establece el mismo numeral 3. El numeral 4 nos establece cómo los vamos a identificar. Los vamos a identificar con el documento personal de identificación. Acá aparece todavía cédula de vecindad porque este código no ha sido reformado en esta parte. Pero sabemos que nosotros estamos utilizando el documento personal de identificación. Y si fuera un extranjero, pues le vamos a pedir el pasaporte. Si la persona, el compareciente, no tiene documento de identificación, establece el mismo numeral 4 que podemos identificarlo por 2 testigos. Pero esos testigos deben ser conocidos por el notario y a la vez identificar a la persona que no tiene documento de identificación. También establece que si nosotros tenemos duda, podemos identificarlo por ambos medios. Cuando establece ambos medios, puede ser el pasaporte o 2 testigos, el documento personal de identificación o 2 testigos, etc. El numeral 5 se refiere a que nosotros como notarios tenemos que tener a la vista los documentos que acrediten una representación legal si ellos no actúan en nombre propio. Y tenemos que escribirlos indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y en la última oración se establece, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Si nosotros, al faccionar nuestra escritura pública, no consignamos esa parte, esa oración, entonces se considera que no hemos calificado esa representación y nos pueden rechazar nuestro instrumento público. También establece que si necesitamos de un intérprete, podemos asociarnos de él si nuestro compareciente no sabe o no puede hablar en el idioma español. El numeral 7 se refiere al cuerpo. El cuerpo debemos redactarlo en una forma fiel, concisa y clara del acto o contrato. Tiene que ser datos que consten en los documentos, tenemos que revisarlos, tenemos que chequearlos y realizarlos de conformidad al contrato que nosotros estamos redactando. Puede ser una compraventa de bien inmueble, puede ser un contrato de arrendamiento, etcétera. También establece el siguiente numeral que tenemos que tener a la vista los títulos y comprobantes que corresponda. El numeral 9 se refiere a que si hay transcripciones de autorizaciones necesarias para esa escritura, tenemos que transcribirlas. El numeral 10 nos establece la obligación de leer el instrumento al cliente, a nuestros comparecientes. El numeral 11 se refiere a la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato. Nosotros tenemos que explicarle a nuestro cliente qué efectos tiene ese contrato que va a firmar. Y el numeral 12 se refiere
a las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario. Se establece también que si hay firmas, vamos a consignar las palabras ante mí. Siempre que hayan firmas, vamos a utilizar la expresión ante mí. Si no hay firmas porque es el otorgante el único autorizante, entonces vamos a consignar las palabras por mí y ante mí. Y así cada instrumento público tiene su propia formalidad, que es la que vimos nosotros en clase. ¿Se recuerdan que ahí estuvimos viendo el articulado de cada instrumento público que redactamos dentro del protocolo o fuera del protocolo? Voy a dar aquí admisión. ¿Cuál es el objetivo del derecho notarial? Pues es la creación del instrumento público. Y ahí les consigné lo que ya hemos platicado, ¿verdad? Que son las que van dentro del protocolo: escritura matriz, acta de protocolación y razón de legalización de firma. Y los instrumentos que van fuera del protocolo son acta notarial, acta de legalización de firma y acta de legalización de copia de documento. ¿Me escuchan bien? ¿No escuchan bulla? Se escucha claro, licenciada. Vaya. Es que viene que aquí se Perfecto. está Oh, oyendo Eli, como un carro que hace mucha bulla, pensé que lo estaban escuchando. Ay, qué bueno. Muy bien. Acá en la presentación yo les envié una hojita de protocolo. Esa es la hoja donde nosotros redactamos nuestras escrituras públicas. Este es el anverso y este es el reverso. Tiene 25 hojas de un lado y 25 hojas del otro lado. Son diferentes a las hojas de papel sellado, que yo ya les había comentado, que estas hojas de papel sellado lo que tienen de especial es un valor en cada abajito del escudo. Entonces, con estas hojas nosotros se cubría el impuesto, ¿verdad? En ese entonces, y se usaba la hoja de acuerdo al impuesto que se iba a cubrir, que son las que ya dijimos que no existen, que cuando aparezca en nuestro código vamos a usar hojas de papel tipo bond. Ese es el reverso de la hoja. Muy bien. ¿Cuál es el contenido? Pues el contenido del derecho notarial es la actividad nuestra, del notario o la notaria y de las partes en la creación del instrumento público. Yo, notario, sé cómo voy a escriturar, qué datos, qué documentos le voy a pedir. Y la persona, mis clientes, me van a requerir, ellos me van a contar qué quieren, que yo les redacte. Ellos quieren vender, ellos quieren salir al extranjero y necesitan dejar a una persona que cuide sus intereses, o lo que necesitan es casarse, etcétera, ¿verdad? Entonces, se necesita la actividad del notario, que es el perito en derecho, y de las partes o las personas que están requiriendo de mi función notarial. Hay algunas características del derecho notarial, y aquí le puse las que el doctor Neri Muñoz tiene en su libro. Son del doctor Oscar Salas. Y la primera es que actúa dentro de la fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Se le llama fase normal del derecho porque las personas que llegan a nuestra oficina
llegan con toda voluntad. Ellos quieren comprar, el otro quiere vender, uno quiere dar en arrendamiento, el otro quiere arrendar. Entonces, ellos van con toda tranquilidad. Es una fase normal. Ahí no hay problemas, ellos ya se pusieron de acuerdo, cuánto van a pagar, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué tiempo? O sea, no existen derechos subjetivos. Los derechos subjetivos son aquellos derechos que nosotros sentimos que tenemos la necesidad y que hay un derecho objetivo que está plasmado en las normas. Entonces yo puedo hacer uso de esos derechos de acuerdo al derecho subjetivo que yo necesito en ese momento en que deseo el instrumento público. También confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Confiere certeza y seguridad porque todo lo que nosotros aprendemos en derecho notarial tenemos que aplicarlos en nuestros instrumentos públicos. Nos va a dar certeza porque nosotros tenemos que chequear. Si es una compraventa, tenemos que tener los testimonios a la vista o las certificaciones del registro de la propiedad. O si tenemos duda, pues vamos directamente al registro. Y ahí podemos pedir documentación. Y nos va a dar seguridad jurídica porque la seguridad jurídica nos la da el respaldo que el Estado nos ha dado Te a contaba que no través de la fe pública. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no le vas con los Douglas, tu micrófono. Douglas, tienes tu micrófono encendido. Ya lo apagó, licenciada. Muchas gracias. Y lo solemnizamos en el instrumento público porque ahí es donde lo vamos a redactar. Si el código establece que debe hacerse en escritura pública, así lo tenemos que realizar. Tenemos que respetar esa solemnidad. Si es acta notarial, pues tenemos que redactarlo en acta notarial. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos lo vamos a aplicar ahí para que el instrumento público sea cierto, sea certero, dé garantía a las personas. Y todo eso es producto de la fe pública que el Estado nos ha concedido. La otra característica es que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten y robustezcan los derechos subjetivos. Entonces, acá ya hay un caso concreto. Se aplica el derecho objetivo, ¿verdad? Que son todas las normas vigentes en el país y va a estar condicionado a una declaración de voluntad. Hay alguien que necesita dejar un mandato y en el Código Civil se establece que nosotros podemos otorgar un mandato, que nosotros podemos otorgar un contrato de servicios profesionales, un contrato de obra, etcétera. Entonces, la normativa ahí está. Lo que falta es esa declaración. Yo necesito ese instrumento público, ahí va a ser, ahí donde va a ocurrir el hecho. La persona necesita un contrato porque se asegura si al dar el contrato de arrendamiento a través de un instrumento es más seguro, es más cierto que solamente hacer una negociación de palabra, ¿verdad? Puede ser que las personas cumplan, pero puede ser que también no cumplan. Entonces, lo mejor para todos es que haya instrumento público de por medio. Entonces, así es como se concreta esa necesidad que tiene una persona, ese deseo que tiene del derecho subjetivo, que puede aplicar el derecho objetivo, y para eso pues ya tiene que ser a través de sus declaraciones de voluntad. Voy a dar misión acá.
Es un derecho cuya naturaleza, la siguiente característica, no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Se considera que es más de derecho público porque es el Estado quien nos concede la fe pública. Y a través de la fe pública es que nosotros podemos ejercer nuestra función notarial. Y también a la colectividad, a todas las personas que lo necesiten. Pero también es en la esfera de las personas, en la esfera del derecho privado, quienes nos solicitan a nosotros esa función notarial. Entonces, tiene parte de derecho público y parte de derecho privado, y es a quienes nosotros nos debemos, que son nuestros clientes, pero el respaldo jurídico nos lo ha dado el Estado. Y aparte de eso, pues nos controlan, ¿verdad? A través de las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir cuando nosotros ya estamos escriturando o ejerciendo la función notarial, porque también hay expedientes de jurisdicción voluntaria. Luego tenemos los principios propios del derecho notarial. Los principios propios del derecho notarial, creo que ahí les consigné algo en la parte de abajo de ustedes, en su presentación, vean. Creo que les puse una definición. Sí, Lida. ¿Podemos leerla, por favor, alguno? Solo le pregunto, Lida, en la última diapositiva donde están los principios, dice de escritura-redacción y ya solo habla de la claridad y la concisión Pero del ahí texto. No sé si es esto. donde tenemos esta diapositiva de principios propios del derecho notarial, abajito, ¿no les puse algo? No, licenciada, No, no. solo están los principios. Ah, bueno, muy bien. Entonces tal vez se los puse más adelante. Si no, se los voy a compartir. Los principios propios del derecho notarial, pues son principios, valga la redundancia, que nos ayudan para entender y comprender el derecho notarial. Y nos da lineamientos que nos sirven para nuestra interpretación. Dentro del primer principio tenemos el de fe pública notarial. Este principio de fe pública podemos decir que es una presunción. Que es una presunción que el notario concede a los instrumentos públicos autorizados en su presencia. Es una presunción de veracidad, de que es cierto. Es una presunción de veracidad que el notario concede a los instrumentos autorizados en su presencia. En nuestro código de notariado podemos leer el artículo 1, que es nuestra base legal de la fe pública. A ver quién me quiere ayudar con el artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Eso Gracias. es una ¿Manda? presunción de veracidad, ¿verdad? Es una presunción de veracidad. Es una presunción de veracidad, sí, que el notario otorga a los instrumentos que autoriza en su presencia. Ahora, nosotros, ¿por qué decimos que una presunción de veracidad?
Se presume que es cierto lo que nosotros estamos decimos que es una presunción porque nosotros tenemos que realizar todos los pasos necesarios para redactar ese instrumento público y autorizarlo. Pero puede ser que la persona que nos lleve ese documento no sea el documento real o el original, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que constatar y estar seguros, porque por ejemplo en el DPI tenemos que ver la foto del DPI y verlo a él, si la foto coincide con la persona, ¿verdad? Pero solo podemos tener la seguridad de los documentos que nos llevan. Más allá, no, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que es una presunción de veracidad. Porque si hay alguna persona que se ve afectada por ese instrumento público, pues puede impugnarlo, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces nuestra base legal dijimos que era el artículo 1 del Código de Notariado. Luego tenemos el principio de la forma. En el principio de la forma, aquí adecuamos el acto a la forma jurídica. Adecuamos el acto a la forma jurídica. Acá se refiere a la formalidad que tienen que tener los instrumentos públicos. Y yo les consigné acá el artículo 29, el artículo 31 y el artículo del 42 al 49 del mismo código. El artículo 29 es el que vimos hace un momentito y establece que debe contener los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos contendrán. Podemos decir que esas formalidades son formalidades no esenciales. Todo el artículo 29, licenciada, disculpe, son Todo el formalidades. artículo 29, sí, no esenciales. Todo el artículo 29. Muchas gracias, licenciada. Para servirles, Luis Renato. Y el artículo 31, leemos ahí que son formalidades esenciales. Estos requisitos nunca pueden faltar. No quiere decir también que los del 29 podemos dejar de consignarlos, no. Pero sí el código lo establece así, ¿verdad? Como requisitos no esenciales, requisitos esenciales. Y dentro de los esenciales leemos que tenemos 1, el lugar y fecha del otorgamiento, pero no nos pide el número. En el 2, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes. El 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4, la intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Entonces, si yo les preguntara 2 requisitos no esenciales, ¿qué requisitos me podrían decir? Número de orden. Número Los de nombres y orden. apellidos. La Nombres y intervención apellidos, de un intérprete. pero nombres y apellidos sí aparecen en el 2 del 31, ¿verdad? Correcto. Esos sí son esenciales. Sí, sí. El La número sí está intervención de bien. un intérprete. La intervención de un intérprete, ese está bien también, no aparece acá. La fe de La Ah, fe de bien, conocimiento aparece de- en el 4. Si no puede ser tampoco no esencial.
La fe del conocimiento de las personas. Ese sí no aparece. La fe, ahí tendríamos dos. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales que pueden incurrir, licenciada. Muy bien, Floridalma, también la advertencia está bien. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes. Pero el 3, bueno, Bien, el está, 3 se disculpe. refiere, pero a la representación, ¿verdad? Ese sí aparece en el 31. Sí, aparece en el 31 en el inciso 3, perdón. Ajá. Pero sí dice, pero sí se refiere a los documentos que acreditan la representación, no en general, ¿verdad? Sí podría ser también esa parte, pero dejando por un lado la representación, porque esa sí es necesaria, esencial. La transcripción de las Muy bien, actuaciones. la transcripción esa sí no aparece. La relación Lida, del acá me acto genera creo que una no duda. aparece tampoco. Perdón. A ver qué dice Rosa. La relación del acto o contrato con sus modalidades. Sí aparece. Sí aparece el 5. En el 31 está el 5 Ajá. y acá es el 7. Lida, Sí. yo tengo una duda con el inciso 6 del artículo 31 y el inciso 12 del artículo 29. En el Ajá. artículo 29, inciso 2, dice que tienen que ir las firmas de los otorgantes y del notario procedidas de la palabra ante mí. Y cuando Ujú. solo el notario sea el otorgante y quien firma sería por mí y ante mí. Ese Ajá. podría ser el ante mí y el por mí ante mí es un requisito no esencial porque no lo menciona en el artículo 31. Podríamos pensarlo así, pero también sabemos que si el notario no firma, no nace a la vida jurídica. Entonces, aquí, aunque no lo leemos, pero sí es importante, ¿verdad? Porque eres el que autoriza el instrumento público. Entonces, siempre que van a haber firmas, tiene que aparecer las palabras ante mí. Y si no hay firma, porque el notario es el único autorizante, va a consignar por mí ante mí. Y si no lo hace, entonces el instrumento no nace a la vida jurídica. Sí, es un papel normal, ¿verdad? No legalizado. ¿Cómo hace un papel normal no legalizado? Sí, o sea, si el licenciado no firma, entonces no nace el acto jurídico. Entonces en sí no viene siendo un acto jurídico, ¿verdad? Por eso tiene que poner la palabra ante mí y por mí y ante mí, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, sí. Él tiene que otorgarlo. Ahí sería la autorización, ¿verdad? Él tiene que otorgarlo para que el instrumento nazca a la vida jurídica. Si el instrumento ha nacido, podemos calificarlo. Si no ha nacido, no podemos calificar, ¿verdad? Eso sí es importante, Flor, ¿verdad? Que esté siempre firmado o autorizado por el notario. Ahí también podemos agregar la edad, ¿verdad? Porque acá solo leemos nombre y apellido o apellido de los otorgantes. Y no aparecen los demás datos: edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio. Podrían ser también no esenciales. Porque Licenciada, una pregunta del número de identificación también. si no aparece tampoco, la identificación tampoco aparece como esencial.
Ahora, los del artículo 42 al 49, veamos ahí en nuestro código. Esos son requisitos especiales. Esos requisitos especiales significa que además de los requisitos que vimos en el artículo 29, tenemos que agregar los del artículo 42 al 49, dependiendo la escritura pública que estemos redactando. El artículo 42 se refiere a la escritura pública de testamento. El 44, testamentos y donaciones. En el 47, escritura pública de constitución de sociedad. El 48, escritura de sociedad en comandita. El 49 se refiere a constitución de hipotecas de cédulas. Entonces, dependiendo de la escritura que vamos a redactar, tenemos que tomar en cuenta el artículo 29 y además el que corresponda a la escritura que nosotros vamos a redactar. Por ejemplo, el artículo 42, a ver si alguien me apoya con la lectura del 42. La escritura pública del testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. 2. La nacionalidad del testador. 3. La presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. 5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. 6. Que el testamento se lea clara y distintivamente por el testador o la persona que él elija y se averigüe al fin de cada cláusula viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. 7. Que si el testador no habla del idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. 8. Que el testador, los testigos, los intérpretes, en su caso, y el notario, firmen el testamento en el mismo acto. Y 9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Gracias, Flora. Entonces, como escuchamos, son datos adicionales. En el artículo 29 no se pide la hora. En cambio, en el 42 sí. La hora y sitio en que se otorga el testamento. Acá necesariamente en el numeral 3 se lee la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. En el artículo 29 únicamente vamos a utilizarlos si la persona no tiene documento de identificación. Pero en este caso, por ser un testamento, sí necesitamos 2 testigos, porque los requisitos especiales así lo especifican. Entonces, además del artículo 29, necesitamos cumplir con lo que establece los artículos del 42 al 49, dependiendo la escritura que nosotros estemos redactando. Entonces hay formalidades no esenciales, formalidades esenciales y formalidades especiales.
Luego tenemos acá el artículo 32 y 33. Le voy a pedir a Julio Gómez que nos lea, por favor, el 32 y el 33. Buenas noches, licenciada. Artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se necesite dentro del término de 4 años, contados desde la fecha de su otorgamiento. Artículo 33, perdón. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Gracias, Julio. Entonces, ahí tenemos la consecuencia, ¿verdad? Si omitimos una formalidad esencial, entonces pueden demandar la nulidad de ese instrumento público. Si es una formalidad no esencial, el notario incurre en una multa. Pero eso también es independiente de los registros, ¿verdad? Porque si nosotros al escriturar no consignamos los datos completos que aparecen en el artículo 29, pues los registros sí no los pueden rechazar, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos que hacer una escritura de aclaración o ampliación, o dependiendo cómo sea el asunto, ¿verdad? Entonces habría que ampliar nuestra escritura pública. Muy bien, vamos a continuar. Luego tenemos el principio de inmediación. El notario debe estar directamente hablando con sus clientes. Él puede tener una secretaria, un procurador, las personas que le asisten, pero él debe tener una inmediación directa, debe tener la información directa del cliente. Porque no es lo mismo que nuestra secretaria piense que es una donación cuando es un testamento, ¿verdad? Entonces, es importante que sea el notario el que directamente tenga la función notarial con su cliente en todas las sesiones que tenga él con él para pedirle información, sea él directamente el que lo realice. Que él le pregunte, que lo indague para ver realmente qué es lo que su cliente quiere. Para uno de veras saber qué instrumento público es el que desea y cuál es el que se adecua a su necesidad. Entonces, es importante que sea el notario el que directamente tome la información dentro de la función notarial. Yo les consigné como base legal el artículo 29, numerales 10 y 12. El 29 se refiere al numeral 10 cuando hemos leído el instrumento. Cuando nosotros leemos el instrumento a nuestro cliente, lo vemos sus actitudes y vemos si él está de acuerdo o si entendió, porque si no tiene su cara así que como que no entiende, quiere decir que no entendió lo que se le leyó o tiene duda, ¿verdad? Entonces habría que preguntarle. Y el numeral 12, que se refiere a las firmas. Cuando las personas ya están de acuerdo con ese instrumento público, entonces ellos lo van a firmar, porque ahí está su agradecimiento, cuando ellos están de acuerdo en que ese instrumento público está bien, está correcto. Entonces ahí es cuando realmente se da la inmediación, cuando le leemos a nuestro cliente la escritura en la parte final ya de la función notarial y cuando firma. Tenemos que estar ahí presentes porque imagínense que el notario realiza varias escrituras y lo deje ahí nada más. No sabemos si va a firmar la escritura correcta, ¿verdad? O si él tiene duda y no tiene a quien preguntarle. Entonces, por eso es importante que cuando el notario le pregunte en relación al instrumento público que su cliente desea, sea él directamente el que lo atienda.
Y principalmente cuando se lo lee y cuando firma, ¿verdad? Para estar seguro de que ese es el instrumento que su cliente quiere. Porque después no va a decir, mire, no, no era eso lo que yo quería, ¿verdad? Quiero que lo anule o algo, ¿verdad? Entonces, si el instrumento ya nació a la vida jurídica y ya está registrado, ya es difícil, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos la seguridad y la certeza de que lo que es nuestro cliente es lo que nosotros estamos realizando. Luego tenemos el principio de rogación. Nosotros como notarios y notarias no actuamos de oficio. Siempre vamos a actuar cuando nuestro cliente nos requiere, nos lo pide. Nuestra base legal también es el artículo 1 del Código de Notariado, que ya leímos, ¿verdad? El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Puede ser por disposición de la ley porque la propia ley nos lo obliga a hacerlo, o a requerimiento de parte cuando nuestro cliente nos pide que nosotros le autoricemos algún instrumento público. Luego tenemos el principio de consentimiento. Por este principio de consentimiento, nuestro cliente va a sentir, va a consentir, va a decir sí, yo estoy de acuerdo con ese instrumento público. Y si está de acuerdo, entonces lo va a firmar. Ahí está demostrando él de que tiene voluntad de firmar ese instrumento público, porque ese es el que él quiere, ¿verdad? Está dando su asentimiento, su consentimiento. Recuerden que el consentimiento es un requisito esencial de validez de los instrumentos públicos. La base legal que yo les consigné acá es el artículo 29, numeral 12, que es cuando la persona, cuando el otorgante firma el instrumento público y entonces ella está dando su consentimiento. Luego tenemos el principio de seguridad jurídica. Cuando vimos el notariado de la Constitución, el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y le dimos una lectura. El notario también obtiene del Estado una seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica la va a conceder el notario como respaldo de la fe pública que el Estado le ha concedido. Los instrumentos públicos que vemos que tienen firma y sello del notario nos da seguridad, porque sabemos que el notario pues, es un profesional del derecho, que él realizó el instrumento público con toda la documentación necesaria, que constató, que revisó, que chequeó la minuta. A veces nosotros a nuestros clientes les mandamos la minuta del instrumento público para que ellos lo lean, le den una miradita, ¿verdad? Y entonces ya con esa seguridad pues ya imprimimos la escritura en nuestras hojas de protocolo. Cuando nosotros estamos realizando la función notarial, también tenemos que cumplir obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones posteriores. Por ejemplo, si
Si lo que vamos a redactar es una escritura pública de compra-venta de bien inmueble, ¿qué requisitos creen ustedes que vamos a pedir a nuestro cliente? DPI, número de DPI, nombre completo. La finca, folio y libro del inmueble. Muy bien, DPI, finca, folio, libro del inmueble, El título del inmueble. el título, Todo Certificación lo que demuestre de que la es su finca. propiedad. certificación de qué? De la Dimensiones. finca. De dimensiones de la finca. Todo lo que acredite, dijo Pride, ¿verdad? Lo que acredite. Su propiedad. Ubicación en coordenadas. Ubicación en coordenadas. Hasta ahorita recuerdo que me hiciste así. ¿Así? El DPI, pues nosotros le pedimos el documento, ¿verdad? Documento original. Y ese documento debe estar vigente. Lo tenemos que leer, ¿verdad? Para obtener el número de finca, folio y libro, ¿de dónde lo vamos a extractar? El registro de la propiedad. Registro de la propiedad. Del Muy mapa bien, o las escrituras originales. muy bien. ¿Cuáles son las escrituras originales? Las que se encuentran en el registro de la propiedad. La escritura matriz. Es el primer testimonio de la escritura pública. Muy bien. Es el primer testimonio. Recuerden que nosotros, cuando escrituramos, lo que le vamos a dar a nuestro cliente es una copia. A esa copia le vamos a llamar testimonio. Entonces, ese va a ser el documento que nos van a llevar, el testimonio de la escritura pública. Porque nosotros nunca le vamos a dar a nuestro cliente la escritura matriz o el original. Lo que le damos es un testimonio. Y el testimonio se compone de la copia de la escritura y una razón final. La razón final es la que establece nuestro código de notariado en el artículo 66. 66. Es un testimonio, ¿verdad? Pero los datos que vamos a consignar, Artículo 64. el 64 es de Es el 70, protocolación. licenciado. Es el 70, muy bien. Entonces, leamos por favor el 66. ¿Sabe quién me hace el favor? Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en papel sellado, correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Gracias, Silvia. Entonces, ahí tenemos un concepto, una definición de testimonio, ¿verdad? Es la copia fiel de la escritura matriz. Entonces, nosotros podemos fotocopiar la escritura matriz y es la que nos va a servir para darle a nuestro cliente. Hay varias formas. También podemos darlo en forma compulsada o transcrita. Y también podemos darla como especie de formulario. Entonces, si es por el sistema de fotocopias, fotocopiamos la escritura. Pero esa escritura debe estar debidamente otorgada por los clientes y autorizada por nosotros, los notarios. Luego, en una hoja independiente, vamos a consignar los datos que aparecen en el artículo 70. A ver quién me apoya con el 70. Artículo 70. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario.
Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Gracias, Florida. Entonces, la razón final va a ser una hoja independiente y lo que vamos a indicar ahí es a quién le vamos a entregar el testimonio, de cuántas hojas se compone ese testimonio y el lugar y la fecha en que lo estamos extendiendo. Tenemos que numerar, sellar y firmar todas las hojas. Entonces, ese es el testimonio que nuestro cliente va a tener en su poder. Cuando nosotros lo mandamos a registrar, lo extendemos en original y duplicado. El registro de la propiedad se queda con el duplicado y nos entrega el original. Y ese original debidamente registrado es el que le vamos a entregar a nuestro cliente. Entonces, eso es lo que va a tener nuestro cliente, el testimonio de la escritura pública o una certificación del registro de la propiedad. Me decía una jovencita, no puse el nombre, las coordenadas. ¿Dónde podemos ver lo de las coordenadas? En el RIC, estimada licenciada. En el testimonio tienen que ir incluidas ese lugar, la ubicación también dentro del plano que se entrega. También va un cajetín donde indica cada uno de las coordenadas, es como se orienta al norte, en grados, minutos, segundos. Pero eso no se da en el catastro, licenciada. No, eso es aparte. Ah, muy bien. En el catastro lo que nos dan es un despliegue. ¿Cómo es que está ese bien inmueble, verdad? Con Y la también numeración, ¿verdad? Sí. Del lote o de la propiedad. Sí, también ahí aparece finca por el libro, el valor en que está registrado. También nos sirve de base, ¿verdad? Porque cuando nosotros redactamos compra-venta de bienes inmuebles, tenemos que enviar avisos. Y esos avisos son para eso, para que la persona que compró la trasladen a ella, para que a partir de esa fecha pague el impuesto también, ¿verdad? El impuesto del YUSI. Y al pedir nosotros un despliegue catastral, ahí van a aparecer los datos. Ahora, en cuanto a la ubicación y las coordenadas, regularmente van a venir dentro de la misma escritura, si ya tiene primera escritura, digamos. Y si no, pues si fuera alguna desmembración o algo, pues ahí tendría que haber algún plan. Y de ahí se toman esos datos, ¿verdad? Aunque en la certificación del registro aparecen también esos datos, ¿verdad? Cuando ya están registrados. Pero en el caso de una desmembración, sí tenemos que tomar en cuenta todos esos datos que, como dice acá nuestra compañerita, el cajetín, ¿verdad? Donde ahí aparecen esos datos que tenemos que trasladar a nuestra escritura. Licenciada, ahí entraría el topógrafo para ese tipo de documento que piden. Entiendo que el topógrafo lo va a hacer cuando no están bien claras las medidas. Y ya para efecto de hacer por ejemplo, una desmembración. Entonces llega el topógrafo y hace el levantamiento topográfico para ver cómo queda, digamos, si estamos haciendo una desmembración o para efectos de construcción. Pero, bueno. ajá. Sí, eso ya es, a ver. Pero eso sería solo para rectificar, digamos, si fue una división o una desmembración. Si se va a desmembrar, debería de cambiar los ángulos, digamos, porque ya no es la misma finca, no es el mismo tamaño, se está desmembrando. Debiera de tener diferentes medidas. Ahora, si es división, si se agarrara la misma y se divide a la mitad según lo que quisieran los clientes.
Ahora el topógrafo, yo pienso que cuando al momento de comprar el terreno, si no se ha medido, ahí entra el topógrafo. Yo he visto que el topógrafo llega cuando, pero vamos a escuchar a Mariel. Buenas noches. Nelita, es que el topógrafo normalmente se utiliza, se usan mayormente en todos los casos, sea por herencia, sea por compra, sea por lo que sea, y la función del topógrafo es ir a verificar que el terreno esté tal cual se encuentra en los planos, porque llega a suceder que a veces donde se pone el punto inicial o el punto de partida, que es el cero, llega a suceder que a veces los vecinos o toman un poco más o toman un poco menos. Entonces el fotógrafo, su función es rectificar para que al momento de que se haga todo el trámite y la MUNI, porque la MUNI también rectifica las medidas, eh, esté tal cual. Porque luego llega a suceder que, por ejemplo, hay 30 centímetros de más o 1 metro que no le corresponden a uno. Entonces el topógrafo llega, mide, pone puntos o ¿cómo se llama? Sí, llegan a colocar fundiciones o taludes, como les quieran decir. Entonces, él solo rectifica que el terreno exista en físico, tal cual como existe en plan. Entonces, mayormente sí se utiliza, ya sea por división o por lo que sea, pero sí es común que se utilicen los topógrafos. Pero ahí también traerían los famosos mojones, ¿verdad, Ligda? ¿Dónde está el mojón? Esos se usan, son los puntos de tu plan. Sí, los mojones sí ayudan para ver hasta dónde, porque a veces hay personas que no han delimitado sus bienes, ¿verdad? Y lo que tienen son ciertos mojones que les sirve como de base para tomar medidas, ¿verdad, Mariel? Algo así. Sí, es que realmente un topógrafo su única función es ir a rectificar que el terreno está conforme a lo que se dice, porque el punto cero de los planos es el inicio de todo, ¿verdad? Media vez con uno que descuadre, ya sea por grados, por 1 metro, medio metro, 1 centímetro, uno más, uno menos, entra en conflicto porque entonces o lo cede usted o pelea su pedazo, y mayormente cuando es poco terreno, la mayoría prefiere cederlo para no entrar en conflicto y que el proceso de registro de la propiedad no se atrase más. Sí, pues. Ajá. Sí, muy interesante. Esa es una área realmente técnica, ¿verdad? Yo sí he visto que llega el topógrafo y eso hace, ¿verdad? Hacer las mediciones. Y sí ha pasado que hay un caso donde medimos y sobra un pedacito como de 40 centímetros de ancho por 1,5 metros. Y está pues metido dentro de la casa, pero ahí nadie sabe que está ese pedacito. Pero tampoco se puede tomar porque a la hora de cualquier cosa que aparezca, digamos, las medidas correctas de alguien y que sea esa parte de la persona, entonces, como dice María, lo va a pelear. Entonces, es mejor respetar los mojones y la área, ¿verdad? Que corresponde pues, para evitar problemas futuros. ¿Qué dice el licenciado? Licenciada, escuchando un poco lo que las estudiantes manifestaban con relación al topógrafo y las medidas, que dentro de las escrituras más que todo uno va a consignar lo que son los rumbos que van por segundos, ángulos, cuando se hace una desmembración más que todo. ¿Ya? Cuando uno compra un inmueble, pues realmente si ahí dice que usted está comprando 120 metros cuadrados, eso es lo que dice el registro. Si se quiere hacer un análisis o un estudio completo de la finca, hay que ver desde la primera inscripción, ver cuántos metros tenía un inicio y empezar a sumar y a restar todos los metros para que nos cuadre con todo lo que se tiene al final. Cuando un inmueble ya está construido, sí es problema porque pues ya resulta de que el vecino está unos metros más adentro de mi terreno, o el terreno en teoría es rectangular y no, resulta que es cónico, ya medido, ¿verdad? Porque me ha pasado, ¿verdad? Entonces, los metrajes, e incluso cuando las casas ya están construidas,
por lo regular hay muchas personas que quieren construir y los bancos, ellos hacen una medición y si no tienen los metros cuadrados que dicen en el registro, entonces ellos no otorgan el préstamo. Entonces, a veces medir lo que sirve es para saber si realmente yo tengo el metraje exacto, si tengo exacto o me falta o me pasé, y después de obtener el metraje, pues ver qué voy a hacer, si voy a desmembrar, o lo que pasa aquí en la capital. Aquí está el famoso POT que le dicen, ahorita no me acuerdo las siglas del POT, pero ellos aquí en Guatemala ya le establecen a uno cuántas desmembraciones le puede hacer al inmueble. Ya, si ellos dicen, mire, usted solo puede 3, puede hacer, solo 3 me van a autorizar, no más. Ya, entonces, las mediciones en las escrituras, en mi caso, las únicas veces que he detallado todo el tema de los ángulos, metros, centímetros, habla de minutos y segundos, y la distancia que hay en cada punto, es cuando se hace una desmembración. Cuando se hace la compraventa, solo se dice que se vende la finca, folio y libro, ¿verdad? Incluso no se consigna la dirección, ni cuánto. Se puede consignar porque se puede, pero no es un requisito que realmente lo tengamos que consignar, un requisito esencial sin el cual la venta no se va a hacer, ¿ya? Pero ese era mi aporte en el sentido de que las mediciones son importantes dependiendo qué es lo que se va a hacer con el inmueble, ¿verdad? Si se va a desmembrar, si se va a donar, o si las personas necesitan, como les decía, un préstamo, y ver cuánto es el metraje que tienen y hacer un análisis de una finca, ¿verdad? Y lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer un topógrafo, porque recordemos también que antes las medidas, pues no había tanta tecnología, ¿verdad? Ahora hay hasta metros digitales, ¿verdad? Con un amigo tiene uno que tira unos como rayos láser y delimita el área y ya le dice a uno si está a nivel o está a desnivel, ¿verdad? Entonces ahora hay formas más fáciles. En cambio antes era una compañera mencionaba los mojones. Los mojones son cuando el terreno es un terreno sin construcción y toman como base ya sea un árbol, una piedra, una estaca, ¿verdad? El árbol tal a tal árbol hay tantos metros, entonces ahí le correspondía el área a ese inmueble. Eso por lo rural pasa en el interior de la República, ¿verdad? Esos son los mojones, ¿ya? Luego ya las medidas, pues ya cuando está más delimitado, ¿verdad? Porque ya cuando tenemos un vecino, ¿verdad? La mayoría de casas también, algunas están construidas con paredes medianeras, es decir, que la misma pared es la que divide la casa de ambos vecinos. Y ahí empieza el problema de, entonces, ¿del lado de quién dejamos la pared? ¿Del lado mío o del lado del vecino? ¿O compartimos mitad a mitad, verdad? O quitamos la pared y que cada quien haga su pared. Entonces, si yo hago pared dentro de mi terreno, entonces ya perdí 30 centímetros. Y si la persona hace su pared, entonces también ya perdió 30 centímetros. O sea, jugar con el metraje sí es bien delicado al momento de medir. Yo creo que hace poco acaba de hacer una medición así bien especial. Ese sería mi aporte, licenciado. Muchas gracias, licenciado Sebastián. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Sí, yo he visto que sí se necesitan esas medidas y ahorita con el plan de ordenamiento catastral sí hay que leerlo, ¿verdad? Porque sí tiene sus cosas especiales. Y cada plan, pues, creo yo que es diferente en cada municipio. Son diferentes los planes, ¿verdad, licenciado? Correcto, son diferentes del departamento. Las municipales todas tienen su plan, ¿verdad? Que usted menciona. Y también tienen algunos permiten desmembrar, otros no, ¿verdad? Dependiendo también las medidas, ¿verdad? Porque me decía un cliente que tiene un terreno de, creo que 75 metros cuadrados y quiere dividir en 4. Yo le digo, le va a quedar muy pequeño, ¿verdad? Entonces hay otras cosas que tendrían que hacer. Desde decir, bueno, si el terreno es muy pequeño y yo quiero, me imagino que han de ser 4 hijos, bueno, entonces constituyamos una propiedad horizontal, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema más
más específico, ¿verdad? Para poder analizarlo y documentación también, pues porque no es nomás de yo quiero hacer un edificio y ya es todo, ¿verdad? Sí lleva, es un trámite bien especial que solamente lo he visto, mas no lo he constituido como tal en mi protocolo. Gracias, licenciado. Sí, eso está ahorita de boga, ¿verdad? Con tanto edificio que hay. Sí, es un tema que hay que estudiar a profundidad, ¿verdad? Para poder nosotros realizar esas escrituras, ¿verdad? Yo estaba viendo que ahí hasta hay seguros y cuestiones ya de otra naturaleza que nuestro código no establece. Pero es interesante, hasta los impuestos Sí. ya es un 70, un 30 de IVA y otro de Correcto. Incluso yo creo que hasta para efecto de en redacción creo que hasta se gastan como 15, gasto como medio lote, creo yo, en una escritura de esos. Si no es que poquito yo más. Sí, pero es interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, continuamos, chicos. Entonces, decíamos que los planos pues, nos va a servir si fuera, por ejemplo, una desmembración. También si la persona tiene duda, ¿verdad? En cuanto a los metrajes o algo, pues yo creo que es muy importante, pues hacer una medición para tener nosotros la seguridad, ¿verdad? Y la certeza. Y también cuando hay desmembraciones, pues lo que se hace es que se forman nuevas fincas. La finca que se desmembró va a tener otra numeración, ¿verdad? De finca, folio y libro. Y en cuanto a la dirección que decía el licenciado, pues si la tuviéramos es mejor de una vez consignar, porque si no, después hay que hacer otra escritura pidiendo un despliegue una certificación a la municipalidad y mandar a registrar, ¿verdad? Para que tenga ya su dirección. Y cuando son efectos de préstamos y cosas, ellos piden todo eso, ¿verdad? En orden. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro documento personal de identificación, la documentación que acredita la propiedad, que es el primer testimonio o la certificación del registro de la propiedad. Ahora, ¿qué obligaciones simultáneas se nos ocurre que tenemos que cumplir? Ahí también tenemos que tener el pago del impuesto único sobre inmueble al día. Si nosotros enviamos una escritura a registro de la propiedad y el pago del IUCE no está al día, no lo rechazan, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos todos nuestros documentos. ¿Qué obligaciones simultáneas tenemos que cumplir? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? Bueno, se los dejo como tarea para el día viernes. ¿Qué obligaciones simultáneas y qué obligaciones posteriores tenemos que cumplir? Y todo eso es como consecuencia de la certeza jurídica, ¿verdad? Que nosotros cumpliendo con todas nuestras obligaciones, pues vamos a entregar un instrumento público casi perfecto. Ya son las 7:05, entonces cada quien nos vamos a ir a nuestra otra clase, ¿verdad? Les deseo feliz noche.